Hola, amantes del terror. Hoy les traigo un par de historias de Reddit, reales y espeluznantes. Las encontré en un hilo antiguo de hace 13 años dedicado a Halloween, lo que significa que definitivamente hay algunas que valen la pena. Así que pónganse cómodos y disfruten. Esto es totalmente cierto, aunque la mayoría de la gente a la que le cuento esta historia en la vida real no me cree. Cuando era muy pequeño, mis padres me dejaban quedarme despierto hasta tarde los fines de semana y ver la televisión hasta que me venciera el sueño. Me encantaban esos momentos e intentaba aguantar despierto todo lo que podía, simplemente porque me dejaban. Una noche estaba casi dormido en el sofá cuando de repente oí un ruido en nuestro porche. Era el sonido de nuestro viejo columpio meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Me asusté un poco y me acerqué sigilosamente a los ventanales de la sala para echar un vistazo al porche. En nuestro columpio había una mujer mayor sentada, tendría unos 50 años. Llevaba puesto solo un camisón, estaba cubierta de sangre y sostenía un enorme cuchillo de cocina. Entré en pánico al instante y corrí gritando a la habitación de mis padres, pero estaba demasiado aterrorizado para articular palabra. Mis padres se dieron cuenta de que estaba muy alterado, pero cuando por fin logré explicar lo que había visto, mi padre se enfadó mucho. Dijo que simplemente había tenido una pesadilla y me ordenó volver a la cama. Me negué, seguí llorando y gritando hasta que él perdió la paciencia. Finalmente, me agarró del brazo y me arrastró hacia la puerta principal para demostrarme que no había nada allí. Traté de soltarme, gritando y forcejeando para que parara, pero mi padre siguió tirando de mí. Por fin llegamos a la puerta. Quitó el seguro, la abrió de golpe y dijo: «¿Ves? Aquí no hay nada». Hasta el día de hoy nunca he visto una expresión de tanto miedo y shock como la que tenía mi padre en la cara en ese momento. Cuando la mujer se giró, nos miró directamente y se levantó lentamente con el cuchillo en la mano. Mi padre cerró la puerta de un portazo, le gritó a mi madre que llamara a la policía y se fue a buscar algo. Regresó con una escopeta calibre 12 y abrió la puerta lo justo para sacar el cañón. Le preguntó a la mujer qué estaba haciendo, a lo que ella respondió: «Alguien mató a mi marido, pero no fui yo». Mi padre le dijo que la policía ya estaba en camino, y ella, presa del pánico, agarró el cuchillo y se fue. La encontraron 15 minutos después, mientras intentaba irrumpir en la casa de uno de nuestros vecinos. Después de ese incidente, nunca volví a dormir en la sala de estar. Ah, sí, olvidé mencionar que después de que ella se fuera, mi padre llamó a mi tío loco, que vivía al lado, y le advirtió de lo que estaba pasando. Al parecer, mi tío la estaba esperando en su propio porche con una escopeta. Cuando ella pasó por delante, él le apuntó y simplemente dijo: «Sigue caminando, perra». Actualización. Acabo de hablar con mi madre y me dijo que nunca supimos la historia completa, pero según ella, la mujer era una enferma mental y había dejado de tomar su medicación. Ella y su marido tuvieron una pelea y ella intentó atacarlo con el cuchillo, pero no logró hacerle mucho daño. Cuando él la echó de casa, ella se cortó a sí misma con el cuchillo, ya fuera intentando suicidarse o para que pareciera que lo había hecho su marido. La policía nunca habló con nosotros sobre el tema, así que esto es todo lo que oímos de los vecinos de esa mujer. Cuando era más joven, solíamos visitar a mis abuelos durante las vacaciones, aunque no vivíamos en la misma ciudad. Mi tía vivía cerca, a 2 casas de la de ellos. La mujer que vivía en la casa de en medio era espeluznante. Era corpulenta, medía más de 6 pies, 1,83 metros. Llevaba cadenas alrededor del cuello, usaba un vestido y botas de trabajo. Las únicas veces que la veía afuera era en su jardín trasero o lavando el exterior de su casa, fregando literalmente las paredes. Lo hacía a menudo. En esos momentos nos gritaba a los niños y nos insultaba con todo tipo de palabrotas. Decía que el diablo vendría por nosotros.
Los adultos nos decían que nos mantuviéramos alejados y tratáramos de evitarla. Siempre intentábamos correr el tramo entre la casa de mi tía y la de mis abuelos, porque cuando pasábamos por su casa, ella nos clavaba la mirada desde sus ventanas. Era aterrador, así que nunca íbamos solos. Un día de Halloween, uno de mis primos sugirió que fuéramos a su casa a pedir dulces. Recuerdo lo asustado que estaba, pero no quería parecer un cobarde. Además, iba en un grupo de varias personas. Alguien tocó el timbre y, de repente, se escucharon fuertes golpes dentro de la casa, como si se azotaran puertas. Cuando ella abrió, tenía una cabeza cercenada en las manos y todos salimos corriendo y gritando. Los adultos dijeron que era utilería de Halloween y añadieron que era culpa nuestra, que no debimos haberla molestado y que nos merecíamos el susto. Aproximadamente un mes después, mis padres recibieron una llamada. Esa mujer había intentado matar a mi tía mientras ésta metía la compra en casa con mi primo pequeño en brazos. La mujer tenía una de esas sierras de alambre. Se acercó a mi tía por la espalda, le pasó la sierra por encima de la cabeza y empezó a cerrar. Naturalmente, mi tía gritó y empezó a patear la puerta. Mi tío salió corriendo de inmediato y golpeó a la mujer con un atizador de chimenea. La investigación policial reveló más tarde que la mujer estaba cavando túneles debajo de su casa, los cuales llegaban hasta debajo de las casas de mi tía, de mis abuelos y de otro vecino. Ella sacaba la tierra a la superficie y la ponía en las jardineras elevadas de su huerto. También tenía una especie de santuario bajo su casa en el que había varias cabezas humanas cercenadas. Mi tía sobrevivió, por cierto, pero le quedó una larga cicatriz en el cuello. Este es mi primer comentario, y entiendo que esto no me da mucha credibilidad, pero es la pura verdad. Bueno, mi madre se volvió a casar hace unos 2 años. Mi padre murió cuando yo tenía 12, así que ella había sido viuda por más de 10 años. Esta nueva relación avanzó muy rápido, se conocieron, empezaron a salir y se casaron en solo 3 meses. Yo no sabía mucho sobre este hombre, pero mi madre era feliz, así que simplemente traté de apoyarla. Ella se mudó a la casa de él en el norte de Virginia y nos invitó a mi prometido y a mí a pasar el fin de semana en su nuevo hogar para conocer a su nuevo marido. La nueva casa de mi madre estaba bastante aislada. Se encontraba en un terreno de cientos de acres de hermosas colinas y se veía muy pintoresca. Estaba nerviosa por conocer a este hombre, pero intenté poner de mi parte para que todo saliera bien. Sin embargo, durante el primer día sentí una inquietud creciente. No me pareció extraño, sino más bien estúpido. El nuevo marido de mi madre era muy acogedor y amable. Intentaron hacernos sentir cómodos, pero yo no podía deshacerme de esa sensación opresiva. Al final, decidí que era simplemente porque me preocupaba mucho que mi madre se volviera a casar, algo que no podía admitirme a mí misma. Pasamos la mayor parte del día afuera, ya que adentro me sentía peor. Esa noche, mi prometido y yo nos duchamos juntos. Cuando le di la espalda, de repente interrumpió la conversación a mitad de una frase y preguntó: ¿Qué te pasó en la espalda? Le respondí que nada y le pregunté por qué lo decía. Tienes una marca enorme aquí, parece un moretón. Salí de la ducha de un salto para intentar verlo en el espejo. Luego volví y terminamos de lavarnos en silencio. Luego nos acostamos. La única ventana de nuestra habitación daba a un campo vacío y absolutamente negro, pero no pude dormirme hasta que colgué algo en la ventana. Estaba segura de que, si no lo hacía, sin duda alguien nos estaría mirando a través de ella. A la mañana siguiente tuve una crisis nerviosa. Me desperté y no podía dejar de llorar. Le dije a mi prometido que teníamos que irnos. Él intentó calmarme, diciéndome todo lo que yo misma me había estado repitiendo, que mi ansiedad era solo el resultado de ver a mi madre con otro hombre, que cuanto más tiempo pasara con ellos, más fácil sería, pero necesitaba irme. Era solo sábado por la mañana y debíamos quedarnos hasta el lunes, pero yo me sentía completamente histérica. Solo sabía una cosa: tenía que dejar de llorar, inventar alguna excusa seria y largarme de allí lo antes posible.
Y eso hicimos. En cuanto salimos a la carretera, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Incluso me sentí avergonzada por mi comportamiento y empecé a preocuparme de haber ofendido al marido de mi madre con nuestra partida repentina. Pero entonces mi prometido rompió el silencio. ¿Te fijaste bien en ese moretón de tu espalda? Sí, me había fijado. Parecía como si alguien hubiera puesto una mano en el centro de mi espalda, con los dedos muy abiertos y la muñeca inclinada. Quiero dejarlo muy claro. Durante el día anterior nadie me tocó la espalda, y mucho menos con tanta fuerza como para dejar un moretón. Han pasado 3 semanas desde ese momento y mi madre vino a visitarme. Durante todo el tiempo que estuvo de visita me insistió mucho para que volviera a su casa. Tras el 5º intento de cambiar de tema, decidí contarle las cosas tal como son. Sin haber terminado mi relato, noté que su cara se ponía blanca. Me contó que siente lo mismo cuando está en esa casa. No le gusta nada, quiere mudarse lo antes posible. Y el punto más importante, la anterior esposa de su nuevo marido se pegó un tiro justo enfrente de la casa, en ese mismo campo al que daba la ventana de nuestra habitación. Trabajaba como guardia de seguridad en el turno de día en el edificio HSBC, en el centro de Vancouver. Recibimos una llamada desde la torre. Supuestamente uno de los abogados estaba sufriendo un ataque al corazón. Agarré el DEA, desfibrilador externo automático. Contacté por radio con los paramédicos, corrí al ascensor y subí. Cuando llegué, el abogado, llamémosle Tom, estaba tendido en el suelo, agarrándose el pecho y con un aspecto muy pálido. Tenía la piel fría y húmeda, respiraba con dificultad y se quejaba de un dolor insoportable en el pecho. Alejé a sus colegas y me quedé con él hasta que llegaron los paramédicos. En ese momento parecía perder y recuperar la conciencia intermitentemente y yo preparaba el DEA por si acaso. Los paramédicos salieron apresuradamente del ascensor y se pusieron a trabajar. Obviamente tenían un equipo mucho mejor que el mío, así que me hice a un lado y comencé a anotar los nombres y la hora del incidente. Tom recuperó la conciencia de nuevo y suplicaba a los paramédicos que le ayudaran. Decía que no quería morir, que no tenía hecho el testamento, que necesitaba llamar a su exesposa y cosas así. De repente, Tom levantó la vista hacia el techo, mirando detrás de los médicos. Su rostro, que ya estaba pálido, se volvió aún más blanco. Intentó arrastrarse hacia atrás para alejarse, pero los médicos lo mantuvieron en el sitio, diciéndole que se calmara. Él los ignoró, como si no existieran, y gritó: «¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡No!». Luego exhaló pesadamente y su corazón se detuvo. No pudieron reanimarlo. Hasta el día de hoy no sabemos qué fue exactamente lo que vio. Y aquí va otra historia que publiqué la semana pasada en /NoSleep. Trabajo en un rascacielos en el centro de Vancouver, uno bastante nuevo. Fue construido en el lugar de una antigua torre de oficinas y ahora alberga a residentes adinerados. Ayer por la noche se me acercó una mujer que parecía totalmente angustiada. Se acababa de mudar a su apartamento el viernes por la tarde y se quejó de que una mujer desconocida estaba intentando entrar en su condominio. La nueva residente estaba sola el viernes por la noche, deshaciendo cajas en el dormitorio, cuando la puerta empezó a golpear fuerte contra el marco. Ella contestó, y los golpes cesaron. Más tarde esa misma noche, cerca de la medianoche, alguien empezó a mover el picaporte de su puerta. Ella gritó de nuevo y llamó al guardia nocturno, pero no encontraron a nadie cerca. El sábado por la noche se repitió lo mismo. El picaporte moviéndose y los golpes en el marco. Así que ayer subí con la mujer para inspeccionar su apartamento y el área circundante. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, al salir de su apartamento, choqué literalmente con una anciana de pelo canoso que estaba parada a unos centímetros de la puerta. Como buen canadiense, di un salto hacia atrás como una niña asustada. La anciana se quedó inmóvil, mirándonos a mí y a la nueva residente. «¿Le puedo ayudar en algo?», pregunté, tratando de mantener la compostura y arreglándome la corbata. «No», respondió la mujer con calma. «Solo estoy esperando el ascensor». Como si fuera una señal, el ascensor sonó y se abrió, y ella entró.
Intenté seguirla, pero no llegué a tiempo y las puertas del ascensor se cerraron en mis narices. Le pedí a la residente que bajara conmigo para revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Realmente pensé que era una pariente del dueño anterior que todavía tenía una llave de acceso al edificio y que simplemente estaba confundida y perdida. La nueva residente y yo rebobinamos las grabaciones del piso y empezamos a mirar. Cuando la grabación llegó al momento en que yo abría la puerta, resultó que di un salto hacia atrás ante la nada. El pasillo estaba absolutamente vacío. En Winter Harbor, Maine, hay una casa enorme y muy antigua. Está perfectamente cuidada y es increíblemente hermosa. O lo sería, si no fuera por el hecho de que todos los conocidos que han visto esta casa han sentido una sensación abrumadora e inexplicable. ¿Por qué demonios es tan inquietante? Cuando vi esta casa por primera vez, tuve la sensación de que era como ese viejo espeluznante que se te queda mirando fijamente en el metro. Hace relativamente poco, digamos unos 7 años, una familia muy rica se mudó a esta casa, lo cual no es sorprendente dado su tamaño, antigüedad y ubicación. Son un marido, una mujer y sus 2 hijas, de unos 7 y 9 años. La casa es muy grande y claramente no necesitan tanto espacio. Antes de continuar, necesito contar un poco sobre la historia de esta casa. El hombre que la hizo era muy rico y la construyó como una especie de casa de vacaciones. Incluso entonces ya era una mansión. Con el tiempo, la casa se fue ampliando, aunque incluso la parte más nueva se construyó hace al menos 60 años. Una vez terminada la construcción, finalmente vendió su casa en el sur de Nueva Inglaterra y se mudó con su familia al hermoso centro del estado de Maine. Su familia estaba compuesta por su esposa, 2 hijas y su anciana madre, que murió poco después. Pasaron los años y la familia vivió feliz durante mucho tiempo, hasta que comenzó una epidemia en la zona. En 2 años la enfermedad se llevó a todos los miembros de la familia. Volvamos al presente. Un día, una amiga mía estaba cuidando a las 2 adorables niñas que vivían en esa casa. Una de ellas era pelirroja de tono claro y la otra de tono oscuro. Ella ya había visto a estas niñas en la ciudad. Es una comunidad muy pequeña, y siempre eran calladas, pero dulces y amables. Ella todavía dice que, tan pronto como entró en el recibidor donde las niñas esperaban con sus padres, su voz interior comenzó a gritar: ¡Largo de aquí! Los padres, como siempre, fueron absolutamente normales y agradables, pero las niñas irradiaban una energía simplemente espeluznante. La madre le informó que las niñas querían jugar cerca del cobertizo para botes en la orilla, que está dentro de la propiedad, pero bastante lejos, cruzando un pequeño bosque. Como les quedaba de camino al restaurante donde los padres iban a cenar, las llevaron hasta allí en coche y las niñas debían mostrarle a mi amiga el camino de regreso a través del bosque. Es más rápido que ir por la carretera. Ellas conocían el camino, ya que habían estado allí 1.000.000 de veces, tanto acompañadas como solas. Todos subieron al coche y condujeron hasta la orilla. Era verano, alrededor de las 5 de la tarde. Se quedaron en el cobertizo varias horas, y luego mi amiga quiso volver a la casa antes de que anocheciera. Llamó a las niñas que jugaban cerca y les dijo que era hora de volver. Las niñas simplemente la miraron sin emoción, y a ella la invadió de nuevo esa sensación. «Huye ahora mismo». Claramente estaba muy alarmada por esto y dijo: chicas, ¿me han oído? Es hora de volver». La niña mayor la miró desconcertada y preguntó: «Vale, ¿y cómo?» «¿Cómo que cómo? Vuestra madre dijo que conocéis el camino a través del bosque». «Nunca hemos estado aquí. ¿Qué camino a través del bosque?» Mi amiga se quedó allí parada mirándolas, tratando de entender si le estaban gastando una broma. La mayor seguía mirándola con perplejidad, mientras la pequeña continuaba mirando con una mirada vacía, sin decir nada. Mi amiga estaba realmente asustada, pero decidió que tal vez de verdad no conocían el camino de vuelta por el bosque, así que regresaron a casa por la carretera.
Llegaron a la casa, mi amiga acostó a las niñas y pasó el resto de la noche envuelta en una manta en la sala de estar, esperando el regreso de los padres. Inicialmente estaba en la cocina, pero dijo que ese lugar le daba muy mala espina. Cuando los padres regresaron, ella salió disparada de la casa lo más rápido posible. Pero eso no es todo. Un día, la madre de estas dos niñas estaba explorando la casa, después de haber vivido allí varios meses. Era tan grande, con tantas habitaciones de sobra, que había partes de la casa en las que nunca había estado antes. Entró en una habitación que parecía una sala de estar, con una hermosa chimenea y una repisa sobre ella. Sobre la repisa de la chimenea colgaba una pintura al óleo de muy alta calidad de sus dos hijas pequeñas. Esto la desconcertó, pero supuso que su marido, que se dedicaba principalmente a las finanzas, la había encargado. Más tarde esa noche le preguntó al respecto, y él no tenía idea de qué le estaba hablando. Ella no le dio mayor importancia. Unas semanas después, organizaron una cena con gente de la comunidad local, uno de los cuales se consideraba un experto en historia y folclore local. Ella mencionó la pintura en una conversación con él. Este hombre aún no había conocido a sus hijas, ya que estaban visitando a su abuela y él acababa de llegar a la ciudad para pasar el verano. Él le contó que esa era una pintura de las hijas del dueño original de la casa, que fue pintada cuando se mudaron allí por primera vez. Cuanto más miraba ella la pintura, más segura estaba de que en ella estaban retratadas sus propias hijas. Y, demostrando mucha más valentía que yo, todavía viven allí. En 2006 vivía con mi madre, mi gato y mi hermano menor en un apartamento pequeño en el cuarto y último piso de un complejo residencial. Casi siempre dormía de cara a la pared de la derecha, con los pies apuntando hacia la puerta de mi habitación. Mi gato solía dormir sobre mis pies. Una noche me despertó el sonido de la puerta de la cocina al cerrarse de golpe. Tenía un sonido característico debido a los paneles de vidrio en su interior. No le di mucha importancia, ya que podía ser mi madre yendo a beber agua o mi hermano caminando sonámbulo otra vez. Mi gato también oyó el portazo porque se despertó en el mismo instante que yo y levantó la cabeza. Sentí cómo su cabeza se separaba de mis pies. Oí pasos en el suelo yendo de un lado a otro, lo cual fue un poco extraño. Medio dormido, pregunté: ¿Mamá? De repente se hizo el silencio. Agucé el oído en la oscuridad, pero escuché los ronquidos ahogados de mi madre desde su habitación, ahogados porque su puerta estaba cerrada. Empecé a preocuparme, especialmente cuando volví a oír esos mismos pasos, pero no podía ver a nadie en el pasillo a través de la rendija de mi puerta entreabierta. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad y vi cómo las orejas de mi gato se movían nerviosas, tratando de localizar la fuente de los pasos. Los pasos cesaron. Oí abrirse la puerta de la cocina y luego cerrarse de golpe otra vez, y otra vez, y otra vez. Después de unas 10 veces, el gato y yo estábamos completamente aterrorizados. Decidí que lo mejor que podía hacer era agarrar el ninjato afilado que tenía junto a mi cama, colecciono armas blancas, empuñarlo, volver a acostarme y fingir que dormía. Finalmente, los portazos cesaron. Volví a oír pasos, esta vez dirigiéndose lentamente hacia mi habitación. Mi gato se asustó, saltó y se escondió en un rincón del cuarto. Los pasos llegaron hasta mi puerta, pero la puerta no se movió ni emitió ningún sonido. De repente sentí una pared fría detrás de mí. ¿Saben cómo se ve la niebla de hielo seco que fluye hacia abajo como una cascada? Se sentía exactamente así, solo que sin ninguna señal visual. Simplemente la sensación de algo muy grande y muy frío justo en mi espalda. Parecía como si me estuviera mirando desde arriba. Fingí estar dormido, pero mi corazón latía desbocado. No me atrevía a mirar, ni a moverme, ni a respirar. Y de pronto desapareció. Simplemente se disolvió. A la mañana siguiente le conté a mi madre lo ocurrido, pero no le dio mucha importancia. Ella no es religiosa y no cree en lo sobrenatural. Los días siguientes fueron aún más extraños, porque los sucesos raros no me ocurrieron a mí, sino a ella.
2 días después de mi incidente, mamá me dijo que se despertó de una pesadilla en mitad de la noche y sintió una presencia en su cuarto. No podía ver, sentir ni oír nada concreto, pero sentía con certeza que había alguien en su habitación. Esa noche yo no noté nada y dormí como un bebé. A la noche siguiente me despertó un fuerte grito de miedo de mi madre. Salté de la cama sin pensarlo, agarré mi ninjato y corrí a su habitación. Mamá estaba sentada, temblando y empapada en sudor, con una expresión de puro terror en el rostro. Me contó que había 2 hombres parados en su habitación, uno alto y otro un poco más bajo. Simplemente estaban allí, a un par de pies de ella, mirándola. A la mañana siguiente me dijo que el hombre alto medía aproximadamente 1,88 metros y el más bajo unos 1,67 metros. El hombre bajo tenía una cara muy vieja y llevaba una chaqueta de cuero. No pudo distinguir la cara del hombre alto, como si estuviera en sombras todo el tiempo. Cuando irrumpí en su habitación, según ella, se desmaterializaron en partículas azul oscuro y niebla y desaparecieron en el suelo. Dijo que se veía exactamente como en esa serie de terror que siempre ves. Se refería a la serie Sobrenatural. A la noche siguiente me despertó un grito de nuevo. Sin embargo, esta vez fue el grito de miedo más aterrador, desgarrador y escalofriante que jamás haya oído. Tenía demasiado miedo para moverme o hacer algo. Oí a mamá empezar a sollozar en voz baja y luego gritar varias veces: «¡Largo! ¡Lárguense al infierno! ¡Aléjense de mí!». En ese momento me armé de valor y corrí a su habitación. La vi acostada en la cama, temblando otra vez. Al día siguiente, mamá me contó que esos 2 hombres habían vuelto, pero esta vez no estaban a unos pies de distancia, sino a unos centímetros de su cara. Estaban parados sobre ella, inclinándose cada vez más cerca. Fue entonces cuando empezó a gritarles. Desaparecieron igual que antes y ella se desmayó. Nunca pudimos entender qué fue aquello, así que ella habló con su mejor amiga, que es china. En aquel entonces mi madre era artista y pintaba a Genghis Khan y otras imágenes asiáticas. Acababa de terminar un cuadro de un dragón chino hembra. Según su amiga, ese dragón representado en la pintura probablemente era la fuente de estos fantasmas, porque podía atraer a espíritus malignos y otras entidades. Sinceramente, olvidé su explicación exacta, pero nos dijo que debíamos poner el cuadro en el balcón, mirando hacia la pared para que no se viera. Después de hacer eso, los hombres no volvieron a aparecer, y la pared fría que yo sentía también desapareció. Tal vez fue el cuadro que quitamos, o tal vez fue la limpieza con humo que hicimos en el apartamento, no tengo idea. Sigo sin saber qué fue lo que vivimos, pero les diré algo. Fue jodidamente aterrador. Qué lástima no haber encontrado este hilo antes. Siempre quise contar esta historia en internet. Bueno, hace mucho tiempo, un amigo y yo estábamos pasando el rato en su casa, en la zona rural de Pensilvania. Empezamos a hacer senderismo. Estábamos rodeados de bosques desiertos que se extendían por acres, porque el antiguo hospital psiquiátrico que hay cerca, el actual Hospital Estatal de Wernersville, es dueño de esas tierras, pero ya no las utiliza. Antes era una gran zona turística, así que si caminas por ahí puedes encontrar viejas carreteras en ruinas, muros y cosas por el estilo. El bosque se ha tragado la mayor parte de esas estructuras, ya que ha pasado más de un siglo desde que alguien usó esa zona para algo. Era interesante vagar por ahí y encontrar viejas ruinas. Simplemente subíamos la montaña y, cuando teníamos que volver a casa, buscábamos el cauce de un arroyo y lo seguíamos cuesta abajo hasta llegar a un lugar conocido. Cuando el hospital era grande, antes de que la medicina moderna alcanzara un nivel que permitiera tratar a las personas en lugar de simplemente encerrarlas, utilizaban a los pacientes para el trabajo físico. Principalmente era agricultura. Y a unas 4 o 5 millas nos topamos con una vieja cabaña llena de herramientas que usaban. La madera de la puerta estaba podrida, así que arrancamos el viejo candado de hierro para entrar. Dentro había muchas cosas interesantes, palas de unos 15 pies,
4,5 metros, para cavar zanjas, arados de tracción manual, algunas guadañas. Todo estaba cubierto de óxido centenario, pero estaba exactamente donde lo habían dejado hace muchos años. No daba miedo, más bien era genial. Seguimos nuestro camino y nos topamos con un claro que claramente había sido hecho por el hombre. No había árboles, solo hierba alta. De la hierba sobresalían extraños conos de hormigón de unos 3 pies de altura, aproximadamente, 90 centímetros. Estaban distribuidos uniformemente, como en un cementerio militar, pero sin marcadores individuales. Poco después encontramos una lápida de piedra con una placa de latón justo en el centro del círculo. Decía que, hace mucho tiempo, hubo un incendio en un edificio que se encontraba en ese lugar, en el que murieron los pacientes que trabajaban allí. Debido a la intensidad del fuego y al anonimato de muchos pacientes, a menudo los encontraban o los abandonaban sin documentos. Ninguno de ellos fue identificado. Más tarde oficializaron el cementerio instalando esos conos y las placas, y como enterraron a los pacientes allí, nunca reconstruyeron el edificio. El sol empezaba a ponerse y el miedo se apoderó de ambos. Nos sentíamos inquietos por la fosa común anónima y no queríamos toparnos con un alce o un puma en la oscuridad. Empezamos a bajar la ladera, pero no por donde habíamos venido, ya que el cauce del arroyo más cercano iba por otro lado. Después de caminar un par de millas, nos topamos con los cimientos de uno de los antiguos edificios del complejo turístico. Era evidente, ya que estaba construido con piedra natural y mortero, no con ladrillo o hormigón vertido. Todo lo que quedaba eran los contornos y rocas que se habían derrumbado formando montones. Nos abrimos paso hacia el centro, donde era más fácil explorar porque las paredes habían caído mayormente hacia afuera, dejando el suelo prácticamente despejado, rodeado de montículos de piedras, con las vigas del techo tiradas alrededor pudriéndose. Naturalmente, todavía estábamos aterrorizados por la tumba, pero siendo chicos de 14 años, no queríamos mostrar miedo el uno frente al otro, así que seguimos explorando. Mi amigo se fue a examinar los restos de la chimenea, ya que todavía conservaba una forma reconocible, y yo me alejé un poco más. Noté algo blanco, doblado sobre una de las zonas limpias del suelo, y me acerqué para examinarlo. Resultó ser una manta barata, que destacaba mucho porque era muy blanca, y todo lo demás alrededor estaba desteñido y sucio. Le di la vuelta y vi que en la esquina tenía estampado algo parecido a una inscripción. Como estaba empezando a oscurecer y la tinta no era del todo nítida, tuve que levantar la manta hacia la luz que quedaba para leerla, cosa que hice en voz alta, descifrando las palabras. Propiedad del Hospital Estatal de Wernersville. No sacar de las instalaciones. Si se encuentra, llame al número e informe de la ubicación inmediatamente. Levanté la vista y vi que mi amigo había renunciado por completo a intentar parecer valiente. Su cara estaba mortalmente pálida. Fue entonces cuando me di cuenta de que el espacio donde yo estaba parado estaba demasiado limpio. Ni piedras, ni hojas, solo tierra plana y apisonada. Parecía como si alguien la hubiera barrido. Perdimos los estribos. Ambos, siendo jugadores del equipo de fútbol americano, empezamos a correr como si nuestra vida dependiera de ello. Al final encontramos un campo, encontramos la carretera y llegamos a la casa de mi amigo. Sus padres informaron de lo sucedido al hospital, pero ellos no contaron nada. Por supuesto, no admitirían si hubieran perdido a un paciente. Eso es todo por hoy. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Cuáles les gustaron más y por qué? Escríbanlo en los comentarios. Los leeré sin falta. Muchas gracias por ver. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Pero no me despido. Nos vemos y nos escuchamos en los próximos videos.